La Alhambra, como toda ciudad medieval, estaba rodeada de una fuerte muralla, 4 puertas exteriores, varias interiores y hasta 30 torres. Entre las puertas exteriores, la primera es la que estamos en este momento, la Puerta de las Armas, que es una puerta que abre y comunicaba con la zona de la ciudad más poblada, era posiblemente la de mayor tránsito, y en ella ya empiezan a aparecer elementos como los arcos decorados exteriores, y por dentro lo más admirable es la presencia de unas cúpulas y un juego de cúpulas y bóvedas gallonadas, magníficas, y luego la forma de repartir el flujo de los visitantes a la Alhambra. Posteriormente se abre otra puerta, la del Arrabal, puerta que era de acceso más restringido, también con un arco de herradura apuntado, como todos los exteriores de la Alhambra, y que se llegaba ella a través de un intrincado pasillo. La siguiente sería ya la Torre de los 7 Suelos, o Torre de las Albercas, que era una puerta de acceso fundamentalmente a la zona de la Medina, la zona del barrio de la Alhambra, pero no por ello fue menos monumental, también con 2 amplias torres de defensa y un arco enfilado. La última puerta es la más monumental, en la que digamos se pone el broche de belleza en las puertas de la Alhambra, sería la Puerta de la Justicia o Bab al-Saría, la Puerta de la Explanada. En ella los constructores nazaríes van a integrar perfectamente materiales diversos, soluciones arquitectónicas puramente defensivas y también, como es presente en estas puertas, elementos de ostentación, puesto que es construida por Yusuf I, el primer gran sultán que inicia el momento de máximo esplendor en la Alhambra. En cuanto a la estructura urbana, las calles principales están perfectamente definidas. La de flujo más importante desde el exterior era la que se inicia en la Puerta de las Armas y por un camino que iba protegido desde la muralla desembocaba a través de la Puerta de la Tahona en la explanada o que se puede considerar la plaza principal de la ciudad de la Alhambra. A la izquierda salía la calle de ronda o circunvalación que permitía, por un lado, separar la parte castrense, la parte militar, de la parte civil, y por otro acudir en momento de un ataque espontáneo para tapar cualquier brecha en la muralla. A la derecha salía la calle de Real Baja, una calle que todavía se puede observar en los inicios, que iba bordeando los palacios y pasando al lado de la Rauda desembocaba en el Partal. A la derecha salía en perpendicular otra calle en forma de rampa que desembocaba delante de la Puerta del Vino. En esa misma explanada desembocaba la calle que venía desde la Puerta de la Justicia, y ahí las dos juntas ya arrancaba, desde esa puerta arrancaba la calle Real Alta. La Puerta del Vino, de las interiores, es la mejor conservada y la más monumental, tiene un arco exterior de piedra de talla más ruda y por dentro, sin embargo, tiene un arco decorado con cerámica de cuerda seca que es único en Alhambra. Esa calle Real Alta estaba flanqueada de una serie de dependencias de organismos como palacios, la mezquita mayor, el baño, y así llegaba hasta la parte alta comunicando la ciudad con los distintos talleres, y a derecha e izquierda salían distintos callejones que ponían en comunicación con la calle Real Baja y otras vías de servicio.